Bueno, vamos con el primer video clave respecto a lo que es nuestra implementación de indumentaria. Vamos a empezar con dos conceptos muy básicos y después lo que es el eje central de toda la lógica y del por qué la forma de registrar en nuestro sistema va a ser tan especial y nos va a dar tan buenos resultados a futuro. Vamos primero, antes que poder cargar una factura de compra, registrar una venta, lo primero que vamos a tener que trabajar es este ficherito que es el fichero de empresa. ¿Qué es lo que necesitamos crear? En primer lugar, tener nuestra base de datos de clientes, nuestra base de datos de proveedores y nuestra clasificación de artículos. Y acá es donde está, como les decía, el corazón de la gestión y todo lo que nosotros vamos a poder analizar y contrastar en un futuro. Voy a crear un proveedor de ejemplo y un cliente simplemente para poder pasar, como les decía, la parte importante. Algo que me gusta mucho de Factusol es que tiene este sistema de pestañas. Muchas veces nos va a pasar dentro de Factusol, como es un sistema Windows, o sea, es parte, se ha desarrollado del entorno de Microsoft. Muchas veces los atajos de teclado, como pueden ser en Windows, acá tienen otro uso. Por ejemplo, si yo quiero hacer Control C o Control V para copiar y pegar, no me va a funcionar, porque Control C me abre el fichero de clientes. Entonces, cuando estoy en Factusol no puedo usar Control C, Control V. Control C, Control V va a quedar para Excel o Google Sheet o un programa que no sea Factusol. Acabo de abrir el fichero de clientes. Nosotros podemos manejar estados dentro de los clientes, habitual, esporádico, dado de baja o en captación. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo cliente. En este caso no voy a crearle ningún código, voy a dejar el código como está. Voy a esperar a que me asigne un código Factusol. Le voy a poner identificación fiscal, la voy a dejar en cero y le voy a poner consumidor final. Como vemos acá, esta ficha de cliente, como vemos, es súper completa. La realidad es que yo recomiendo que mantengamos nuestra gestión lo más simple posible y no carguemos un dato que no vayamos a usar después. ¿A qué me refiero? Esto de empezar con un fin en mente, saber para qué estoy implementando el sistema. Si yo tengo claro que mi finalidad con todos los datos de mi sistema es después hacer un análisis de estado de resultado, hacer un análisis de rentabilidad, tener en tiempo real el punto de equilibrio en unidades de mi negocio, el punto de equilibrio financiero, indicadores como capital de trabajo o indicadores de venta como rotación de stock, de eficiencia como rotación de stock, o relación de ventas contra capital de trabajo o contra otros, me voy a dar cuenta que hay muchos datos que o bien pueden ser útiles para la gestión, para el día a día, o pueden ser útiles para poder clasificar y agrupar datos en mi etapa de análisis. ¿Qué es lo que recomiendo? Como en principio, conceptos útiles y simples. Como les decía, nombre fiscal, nombre comercial, si es pertinente. Si tengo un número de quit, en el caso lo voy a cargar porque me va a servir posteriormente para obtener factura electrónica. El domicilio del cliente, el código postal, los datos, si trabajamos a nivel nacional y después queremos analizar localidades o zona, todo lo que es referido al domicilio, está bueno poder tener, y a esto me refiero que todos los clientes tengan cargado el código postal. Si yo tengo todos los códigos postales de todos los clientes, después puedo armar un mapa de calor geográfico de cómo fueron las ventas en el país. Entonces, le demos bola a cargar los datos de cada cliente. Muy útil en marcas de indumentaria, en fabricación textil, donde posiblemente trabajamos desde una ciudad a todo el país. Todos los datos relacionados con el contacto, teléfono, email, persona de contacto, también. Como les decía, cuando nosotros estemos trabajando en B2B, en negocio mayorista, posiblemente todos estos datos sean mucho más importantes que cuando trabajamos con e-commerce, que tal vez trabajemos o con punto de venta, con canal minorista, donde solamente tengamos un consumidor final, no tengamos cuentas corrientes, no tengamos ningún tipo de datos y lo pasemos de largo. Pero bueno, importante que si vamos a definir un criterio de que todos los clientes tengan su quit, su nombre, y si vamos a cargar el domicilio, lo carguemos de todos, no hagamos alguna carga sí, otra carga no. Porque después vamos a perder datos en la etapa de análisis. Los datos de contacto siempre son muy útiles para la gestión. Recordemos que esto es una base de datos, entonces todo lo importante que tengamos de este cliente no lo guardemos en nuestra memoria, lo guardemos en la ficha, en observaciones, aclaremos hasta preferencias del cliente o cómo paga o qué productos no le gustan. Lo trabajemos y le demos cariño a la carga de ficheros. Si tenemos vendedores, vamos a poder asignar los vendedores o crear el vendedor para asignárselo. No tengo ningún vendedor, voy a crear vendedor. Lo mismo, cargo los datos del vendedor,
cargo la ficha técnica respecto a las comisiones, respecto a si trabaja en equipo. Esto, bueno, la gestión de todo sistema, Factusol no es la excepción, tiende a ser extensa para cubrir todas las posibilidades de nuestra empresa. La realidad es que podemos, como les decía, que si lo registro está buenísimo, si no lo registro el sistema va a seguir funcionando. Yo acá le voy a asignar que la comisión es 10% y acá en comisiones va a quedar 10%. Yo le podría asignar una comisión diferenciada por familia o por artículo para el caso de que las comisiones no sean homogéneas. Armé un vendedor, ahora le doy doble clic, lo asigno, ya tengo un vendedor asignado. Si este cliente perteneciera a una ruta comercial o a una zona comercial, lo podría crear y asignar. En todos los ficheros que nosotros veamos que hay un botón, que la palabra está recuadrada, significa que es un botón que yo puedo abrir e ir a buscar datos. Como acá, que yo hago clic en los botones, como el signo más. Yo puedo ir, el formulario me está diciendo que hay más info de la que puedo ver. En el botón tengo pestañas, bueno, puedo seguir asignando algo. Nosotros normalmente de forma básica usamos los datos fiscales del cliente, los datos comerciales, los datos de contactos. En la pestaña comercial asignamos tarifas de precios, si le vamos a cobrar con una lista de precios particular, si tenemos múltiples tarifas, si vamos a asignar una forma de pago por defecto, cuando configuremos factura electrónica, acá vamos a cargar si es consumidor final, si es responsable inscripto, si es monotributista, si es exento. Podemos calcular un montón de toda esta configuración y toda esta regla tiene mucho que ver con la facturación periódica, la facturación automática, el remesado automático, la generación de recibos, las acciones comerciales de cobro. No lo vamos a usar en una gestión básica. Sí, va a ser muy importante usar forma de pago, tarifas, tipo de cliente. Si hacemos CRM y clasificamos nuestros clientes, tener distintos tipos de clientes nos va a servir para agrupar y filtrar. Después, esto, si le vamos a asignar IVA o no a este cliente. Pero bueno, el manejo del IVA lo voy a explicar más adelante, lo vamos a configurar de una forma más simple, donde vamos a trabajar todo el IVA de una forma y la facturación que no sea fiscal lo vamos a manejar de otra. Y acá esto sí lo usamos mucho, si el cliente es habitual o si está en captación o si está dado de baja, nos sirve mucho para saber tener una base de datos de clientes y diferenciar en esa base de datos de clientes. Cuando pasan 10 años de gestión, que nosotros tenemos 10 años de nuestra empresa en Factusol, vamos a querer saber cuáles son los clientes activos y cuáles son los clientes que fueron perdiéndose en el camino, y esto me va a permitir tenerlos clasificados por una serie de etiquetas de color que es muy visual. Entonces yo puedo trabajar siempre con los habituales, y si estoy en una etapa de captación puedo filtrarlos, y si estoy recuperando los clientes que se dieron de baja también lo puedo hacer de una forma muy visual. Estado de cliente, actividades por cliente, tipología de cliente, configuración de factura electrónica, formas de pago, es la parte básica de la pestaña comercial. En otros datos, a medida que vamos avanzando es menos frecuente que usemos estos datos, lo podemos repasar y ver, pero es algo que hace más compleja la ficha de nuestro cliente. Como les decía, cuando cargamos los datos de la empresa, mi cliente puede tener múltiples direcciones de entregas, entonces en el proceso de venta voy a poder elegir a qué dirección de ese cliente le voy a mandar la mercadería. Conceptos, tengo para crear conceptos con cantidades y precios estándar para la generación automática de facturas. Por ejemplo, si yo al cliente le facturo un abono de mantenimiento mensual, lo armaría en esta parte. Es facturación automática o remitos automáticos. Carpeta, esto me permite crear una carpeta en Windows y asignársela a un cliente y almacenar documentos en esa carpeta para cada cliente, para tener PDFs, extractos de cuenta, para tener muy ordenada y muy fácil el acceso a todo el directorio donde guardo la documentación de ese cliente. Después tenemos la pestaña Internet para sincronizar con el módulo web y las condiciones comerciales, donde yo le puedo asignar a un cliente tarifas, descuentos por artículo, por familia, por cliente. Acá, como ven, ya tengo cargado el cliente. Después tenemos la pestaña de CRM para acciones comerciales, seguimiento y fidelización del cliente. No lo vamos a usar, es algo más de gestión más avanzado. Más que avanzado es hay muchas funciones. A mí me gusta separar dos cosas. En primer lugar, cuando hablamos de una empresa, una micropyme, un negocio chico, donde todo el trabajo de la empresa y toda la intervención del sistema de gestión lo hace una persona sola, una, dos, tres personas, la gestión se tiene que reducir a la mínima expresión y registrar o trabajar todo de forma muy puntual. Ahora, cuando ya nuestra empresa tiene 10, 20 personas o un equipo de trabajo
de más de 5 personas, empezamos a trabajar de forma multidisciplinaria, empezamos a trabajar con roles, con áreas, empezamos a decir, che, está la parte de ventas, está la parte de administración, está el encargado o el dueño que coordina de forma general. Bueno, ahí cuando ya son más de 5 personas, empieza a tallar esto de decir, che, el área de ventas o el vendedor y debería usar un CRM. ¿Por qué? Porque a través del CRM el dueño puede intervenir y colaborar sin ser parte del proceso, simplemente interviniendo en el sistema. Entonces, para eso hay muchas cosas en el sistema que están pensadas para la empresa con múltiples roles, múltiples usuarios. Cuando hablamos de que voy a ser yo el único emprendedor que administra todo el sistema, y me vuelvo loco si quiero implementar todo porque voy a estar registrando y leyendo lo que yo mismo registré, entonces como medio sonso. Y el CRM tiene esa particularidad. Es una herramienta muy potente, muy interesante, pero si voy a estar laburando solo, termina funcionando más como una agenda que como un CRM. Voy a hacer el proceso de guardar y cerrar. Todos los registros, todas las ventanas que yo abra en Factusol tienen guardar y cerrar, que significa lo que está en el fichero se va a grabar en la base de datos y se va a cerrar la ventana para yo seguir en otro paso. Si yo apoyo el mouse, me va a ofrecer un atajo de teclado, que en este caso es Alt-Enter, es guardar y cerrar. Yo podría darle guardar y nuevo, supongamos que estoy haciendo una carga rápida de varios clientes, de varios artículos, de varios proveedores. Yo le doy guardar y nuevo, va a guardar y me va a mostrar una ficha limpia para seguir cargando. Otra opción que tengo, que está acá guardadita, es guardar y nuevo, guardar y duplicar. Guardar y seguir es guardar y no y seguir donde estamos. Guardar y duplicar es guardar y me va a crear un fichero nuevo con los mismos datos para que modifique solamente lo que yo quiero modificar. Posiblemente tengo todos los datos, tengo todo el cliente cargado con los datos que yo quiero y solamente quiero modificar el quit y el nombre y duplicar para hacerlo, para agilizar, para no cargar repetidamente los mismos datos. Lo que más uso yo normalmente es guardar y cerrar para asegurarme que se grabe en mi base de datos el registro. Acá ya tenemos nuestro primer cliente cargado y este cliente es el que vamos a usar para absolutamente todo. Si yo quisiera duplicar esto, lo único que tengo que hacer es duplicar y ya me abre todo igual, con la salvedad de que puedo modificar todo y crear el nuevo registro. Si yo, como ven, no le doy guardar, ese registro, esas modificaciones que se hicieron, no existen en ningún lugar y me quedo con lo que se guardó anteriormente. Tengo mi cliente, no quiero profundizar más, vamos a trabajar sobre el fichero de clientes cuando sea el momento oportuno. Por ahora, esto es lo que necesitamos saber para cargar un cliente. ¿Lo puedo cargar así uno por uno? Sí. ¿Puedo armarme un Excel y todos estos campos, crearlos en un Excel e importarlo? Sí. Lo vimos en utilidades, lo vimos en actualizaciones. Yo armo el fichero de clientes, le digo qué columnas voy a actualizar en cada campo, le voy a decir, che, este es el quit, está en tal columna, este es el nombre, está en tal columna, esta es la dirección, está en tal columna. Me lo va a asignar y me los va a cargar de forma masiva. Sirve cuando tenemos base de datos, es lo mejor que hay, laburar en Excel y después volcarlo al sistema. Volvemos al fichero. Lo mismo para proveedor. Acá empieza también la particularidad. En clientes vamos a cargar solamente lo que sean clientes reales. Vamos a empezar a hablar mucho de conceptos reales y conceptos no reales. Los conceptos reales van a estar relacionados con nuestra gestión real, nuestros movimientos genuinos de yo hablo con un cliente, le realizo una venta, en esa venta le voy a vender artículos reales, voy a realizar cobranza, todo eso va a formar parte de la gestión real. Cuando hablamos de conceptos no reales, hablamos de conceptos administrativos. ¿Y qué es lo que no va a ser real en este punto? Por ejemplo, en proveedores empiezo a tener proveedores reales y proveedores no reales. El proveedor real va a ser el que me va a vender productos o insumos relacionados con la gestión, relacionados con lo que yo comercializo. Un ejemplo, vamos a cargar un proveedor, voy a cargar un proveedor de tela. ¿Cómo le voy a poner a este proveedor? American Cotton. American Cotton es un proveedor que yo utilizo para comprarle tela. Lo voy a guardar. Voy a crear otro proveedor que va a ser un proveedor llamado EPEC, donde a EPEC le voy a pagar la factura de la luz, de la luz eléctrica. Y voy a cargar otro proveedor que va a ser sueldo. Tengo 3 proveedores. Bien, American Cotton es un proveedor real porque me vende materia prima. Yo voy a ingresar tela a través de este proveedor. EPEC va a ser un proveedor real, pero el concepto, el artículo que voy a ingresar en las facturas de EPEC va a ser un artículo no real.
va a ser un concepto, va a ser un gasto. ¿Qué voy a cargar en EPEC? Va a pertenecer al rubro costos fijos y el artículo va a ser servicio eléctrico o consumo eléctrico. Ese concepto es no real porque, como les decía, va a formar parte de los conceptos de administración, lo que yo voy a agrupar después como costo fijo o como costo variable o como impuestos o como lo voy a separar de toda la actividad económica real que tiene la naturaleza de mi negocio. Suena medio enroscado esto, pero es como para, a través de estos pequeños conceptos, vamos a poder lograr separar después lo que tiene que ver con movimientos del negocio, con lo que tiene que ver con análisis de cómo impacta la información en un análisis o en el otro. Los costos fijos, los costos variables, el costo de mercadería vendida, el estado de resultado respecto a los ingresos, los egresos, todo lo que tiene que ver con de distintas etapas del análisis de nuestra gestión. Y el sueldo empleado, acá vamos a tener el proveedor no es un proveedor, porque no es real, el empleado es nuestro empleado. Para yo al sistema decirle, che, cuando yo analice cuentas corrientes de proveedores, quiero los proveedores. Ahora, cuando analizo los costos fijos, que son los sueldos, el proveedor es el empleado fulanito de tal. Es un proveedor no real, no es un proveedor de verdad, sino que como forma parte todos los movimientos de egreso, todos los movimientos de salida de dinero en mi sistema, lo voy a hacer a través de facturas de compra, voy a hacer esta diferenciación. Esto es un concepto, esto es un proveedor, esto es un proveedor. ¿De qué me sirve tener un proveedor para cada cosa? Cada vez, acá es donde empiezan estos conceptos que yo tengo que internalizar la teoría. A todos los proveedores que no son reales, lo vamos a definir como acreedores. Primera diferencia. Le doy grabar, listo, esto es un acreedor, esto es un proveedor, esto es un proveedor. De forma estándar son todos proveedores. Es un tilde nada más, me va a servir simplemente para separar la paja del trigo. Cuando yo quiero analizar todo junto, analizo todo junto. Cuando yo quiero separar proveedores de bienes, o sea, todo lo que es la lógica es decir, separar, che, todo lo que tiene que ver directamente con el producto que yo vendo o con el producto que yo fabrico, es proveedor. Si es indirecto, va a ser acreedor, va a estar del otro lado. ¿Y quiénes son los proveedores en nuestro sistema? Nosotros vamos a registrar todo movimiento que a mí me implique un egreso de dinero, yo lo voy a hacer, como les decía, a través de una factura de compra, y la personita del otro lado, aquella personita o agente, institución que recibe el dinero que egresa de mi empresa, en el sistema va a ser un proveedor. Y tenemos que aplicarlo a todo. Si yo voy a lavar, voy a hacer el cambio de aceite de mi auto, del auto del negocio, el proveedor va a ser el lubricente. Si yo voy a la municipalidad y pago un impuesto, el proveedor va a ser la municipalidad. Si voy al banco y pago mantenimiento de cuenta, mi proveedor va a ser el banco. Si voy a no sé, esto que le hablamos, si le pago un adelanto a un empleado, el proveedor es el empleado. Si yo hago un retiro de efectivo por una emergencia personal, yo voy a ser el proveedor. ¿Se entiende? Toda contrapartida de un movimiento va a tener un protagonista, emisor, y un protagonista, receptor. ¿Quién es el emisor de la factura de compra? Nuestra empresa. ¿Quién es el receptor? En este caso, bueno, sería al revés. Yo soy el emisor, es el proveedor. Entonces, este es el principio de todo movimiento de dinero que yo haga, lo voy a poder registrar. Falta que yo cargue un proveedor real o no real por cada movimiento que realice. No necesariamente. Si yo quiero tener un proveedor general que sea proveedores de tela y de todos los proveedores de tela voy a usar ese solo proveedor y voy a registrar las compras, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer? Si yo pongo una cuenta corriente y a ese proveedor le debo plata, me conviene tener registrado cada proveedor separado para saber cuánta plata le debo a cada proveedor. Si yo a esos distintos proveedores voy a hacer gastos recurrentes, si es decir, che, yo tengo un proveedor que todos los meses le hago una compra y a mí me sirve tenerlo cargado separado para poder analizar la evolución del gasto de forma reiterada o de forma histórica, cómo incurrí en ese gasto. Ahora bien, ¿puedo agrupar, puedo armar generalidades? Sí, lo puedo hacer. Si no es importante, lo puedo hacer. Por ejemplo, puedo crear un proveedor que sea un proveedor que tenga que ver con mantenimiento general. Y en mantenimiento general voy a registrar
lo que le pago a la chica que hace la limpieza, lo que le pago al gasista que me viene a calibrar una vez al año los calefactores, al electricista que me hace los arreglitos de las luminarias y de los tomacorrientes, al técnico informático que me da mantenimiento en las computadoras. Y todos esos, cada vez que viene un proveedor, le hago un paguito, uso el proveedor mantenimiento general. Viene la chica de limpieza, le hago el pago, uso el proveedor de mantenimiento general. Hay cosas como el mantenimiento de rodados, mantenimiento de inmuebles, distintos tipos de pequeños gastos que por ahí pueden ser genéricos, por ahí no vale la pena, o sea, me interesa que mi base de datos de proveedor sea eficiente en cuanto a cantidad de registros y no sobre registrar. Sí quiero que al momento de realizar un gasto, un registro, tener de fusible ese registro genérico para no perder el momento de registrar un gasto. Un ejemplo muy común es gastos varios. Yo tengo un proveedor que es gastos varios. Tengo un proveedor que es gastos no productivos. Tengo un proveedor que es retiro de socios. Tengo un proveedor que es adelantos de sueldo. No sé, puedo generar distintos proveedores genéricos que los voy a usar cuando no sepa de qué forma clasificar. Si no, vamos a tratar siempre de pensar en la naturaleza de nuestro negocio. ¿Es directo o es indirecto? Si está íntimamente relacionado con el proceso productivo, lo cargo. Lo cargo haciendo referencia a qué parte del proceso involucra. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí en este punto? Estamos hablando de empresas de indumentaria, de textil. Normalmente tenemos proceso de producción, proceso de fabricación. Tengo American Cotton, que va a ser un proveedor de tela, y le puedo poner la palabrita tela en algún lado. Se lo puedo poner en el nombre, se la puedo poner en las observaciones, se lo puedo poner en algún tipo de clasificación. Después vamos a ver que yo al proveedor, a su vez, le puedo asignar un comportamiento que puede ser muy útil. Por ejemplo, yo todas las compras de materia prima o de elementos que forman parte de la producción, me gusta asignarle la naturaleza, si es tela, si es avío, si es determinado material. Bien, bueno, tenemos el proveedor, acá como les decía, proveedor tela. Esto que decía del comportamiento, por ejemplo, le puedo asignar una serie. Después vamos a ver que todos los documentos en Factusol tienen 9 series, 9 talonarios, en los cuales podemos también, la idea es, si nosotros estamos implementando y ya tenemos claro de qué forma vamos a analizar esos datos que vamos a ir registrando, estamos facilitando mucho el proceso posterior de gestión. Yo, por ejemplo, volvemos a lo mismo, hacemos la lógica y los principios de estandarizar. En la serie 1, siempre que yo hable de compras de proveedores, en serie 1 voy a registrar todo lo que tiene que ver con compras de productos que yo vendo o compras de productos que tienen que ver como insumo, como materia prima, como componente de los artículos que yo vendo. Entonces, cuando yo después quiera calcular algo como costo de mercadería vendida, voy a agrupar las compras de serie 1, voy a separar los proveedores y voy a contrastarlo contra la venta. Entonces, de esta forma ya voy sentando un precedente. Yo ya tengo pequeñas configuraciones en este proveedor, y si yo quiero crear otro proveedor que sea de la misma naturaleza, un proveedor de tela, simplemente tengo que duplicar, cambiar el nombre, cambiar el quit, y el resto de ajustes ya me quedó. Ahora, si bien yo soy productor textil y quiero registrar este proceso de fabricación textil, y tengo, por ejemplo, un proceso de terciarizado donde ese proceso de terciarizado, ese servicio, es un proveedor, es parte de un concepto que puede ser real o no real. Entonces, voy a registrar, por ejemplo, algo muy común. Le voy a poner taller de corte 1. Taller de corte 1, esto va a ser mi proveedor de mano de obra, mi proveedor que está relacionado, pero yo por elección lo voy a separar en la serie 2. Todo lo que sean procesos productivos, mano de obra, terciarizado, lo voy a registrar en serie 2. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer, porque tengo 9 talonarios, porque es una pequeña configuración que después me va a servir mucho en el análisis y contraste de datos. Tengo un taller de corte, ahora voy a hacer lo mismo, voy a duplicar, y en vez de taller de corte voy a poner taller de confección. En nombre comercial puedo poner un nombre amigable, puedo poner costurera Alejandra, ¿verdad? Puedo usar el nombre fiscal y comercial como costurera Alejandra, pero tengo que hacer lo que a mí me resuene más fácil para que yo no dude. Che, el taller de confección se registra así, taller de confección.
Vamos a registrar todas las costureras como costurera, como costura, como taller. Bárbaro. Vamos a registrar todos los estampados como estampado Juan, estampado Pedro, estampado del centro. Y vamos respetando ese criterio y cada vez que yo cargue un taller de costura, lo cargo así, cada vez que cargue un taller de estampado, voy a respetar el criterio. Al tener un proveedor para cada proceso productivo, a mí me va a permitir después no solamente saber cuánto le pagué a ese proveedor, a ese taller, cuánto le debo si tengo una situación de cuenta corriente en la cual vamos trabajando y vamos saldando trabajos. Además de eso, yo puedo saber con los distintos proveedores y las distintas fechas de los comprobantes que voy a ir, porque yo le voy a dar voy a cargar un comprobante cuando, por ejemplo, le pagué al taller de corte. Después voy a registrar cuándo le pagué al taller de confección y después voy a registrar cuándo le pagué al taller de estampado. Yo voy a tener las 3 fechas que me van a permitir establecer una trazabilidad en un artículo donde yo voy a decir, che, ¿viste las 1000 remeras? Le compré al proveedor de tela en tal fecha. La corté en tal fecha porque tengo la factura del taller de tela, del taller de corte. Me lo confeccionaron en tal fecha, me lo estamparon en tal fecha y yo lo ingresé a stock en tal fecha. Tengo todo el proceso trazado y yo puedo saber, por ejemplo, cuántos días demoré en fabricar el producto. Y además después le puedo contrastar el dato de la venta y decir, che, realicé la venta en tal fecha de ese producto y la entrada de mercadería fue en tal fecha. Mi ciclo completo, desde la compra de la tela hasta la venta del producto, fueron 180 días. Entonces yo tengo un ciclo comercial de 180 días y puedo establecer indicadores para analizar y optimizar esos tiempos. ¿Se entiende por dónde vamos cuando hablamos de estandarizar, de trabajar conceptos, de utilizar todos los datos que vamos a registrar en un mismo acto? O sea, yo estoy registrando el momento que le pagué a un proveedor porque necesito saber, necesito cargar mi flujo de caja, necesito completar un estado de resultado que tiene y además necesito establecer la gestión o el control de gestión de que la persona encargada físicamente de hacer esas tareas tenga un soporte digital en el cual registrar esa acción que realizó físicamente en nuestro negocio. Entonces, esa es un poco mi visión de cómo manejar los proveedores, los conceptos y, como les decía, los conceptos no reales van a tener que ver con todos los registros que van a ir surgiendo. Tengo un concepto no real, por ejemplo, que puede ser un gasto de marketing, que puede ser un interés, que puede ser una amortización. Supongamos que yo digo, che, quiero registrar la amortización de una inversión en un tiempo determinado, o quiero ir registrando la depreciación de cómo un bien de uso que yo utilizo, un bien productivo, va perdiendo valor con el paso del tiempo. Puedo hacer un montón de cosas, pensarlas en la lógica y establecer cómo las voy a relacionar con el sistema. Cómo voy a crear el proveedor, en dónde lo voy a registrar, qué tipo de artículo o concepto voy a utilizar y qué documento va a registrar el movimiento. Esto forma parte de algo que a nivel analítica de datos le llamamos dimensiones. Una dimensión es una tabla única que tiene un proveedor y un código. Cada proveedor va a tener un código único y eso va a evitar que tengamos duplicados. Entonces, nuestra dimensión, nuestro fichero de proveedores, se va a ir conformando así en base a nuestro criterio de gestión. Ven cómo ya se va poniendo más complejo esto. En clientes era más simple. Clientes es por donde nos entra dinero. Casi siempre nos entra dinero a través de los clientes. No hay tantos conceptos no reales. No voy a crear un cliente que sea yo mismo y registrar un ingreso de dinero que yo me presté plata de otra caja. No, las aplicaciones vamos a tener los clientes genéricos como consumidor final responsable inscripto, o vamos a tener cargados los clientes con nombre y apellido y quit y vamos a registrarlo para ejecutar acciones comerciales posteriores. Vamos a dar parcialmente finalizada la gestión de proveedores por ahora y vamos a pasar al corazón de la gestión, que es el apartado de artículos. Voy a cerrar este video porque la parte de proveedores tenía mucho que ver con yo les hablé mucho del proceso productivo, de la tela, de los sueldos, de los talleres, pero la realidad es que si nuestro comercio es un comercio tipo retail, tipo minorista, vamos a estar comprando mercadería a menos proveedores, no va a haber tantos procesos productivos involucrados y va a ser más simple. Voy a tener, tengo un proveedor que le compro remeras, tengo un proveedor que le compro jeans,
tengo un proveedor que me brinda servicios de fotografía y después tengo los proveedores no reales que me sirven para registrar gastos y costos no productivos. Listo. Cierro el tema proveedores. Para lo que es fabricación, tiene muchos vericuetos y muchas pequeñas ajustes. Si es simplemente en nuestro negocio de compra-venta, va a ser mucho más simple, pero lo que quiero que se queden con este video es que tenemos que registrar todos los que intervienen en todos los procesos de intercambios de mercaderías o de dinero en nuestro negocio. Cierro este video acá.